Ok, amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, desde México les habla José Antonio Lares en esta alianza hemisférica con Benamérica y vamos a conversar de inmediato como todas las semanas con Héctor José Azócar Tobar. Él es directivo del Grupo Horizonte y sobre política hoy los temas son diversos, pero cuenta mucho la movilización de calle de la que tú me advertiste que venía y que está ocurriendo de manera muy contundente y que pudiera ser también muy determinante en muchos aspectos. Ya estoy viendo por ahí, por ejemplo, que en la Universidad Central de Venezuela se están produciendo innovaciones sorprendentes. Al fin se acordó elegir autoridades nuevas después de 16 años y el gremio docente y académico está consciente que una vez que se produzcan estas elecciones hay que cambiar todos los esquemas, desde los pensas de estudio y adaptarlos a las nuevas modalidades y a los nuevos tiempos. Entonces, esto tiene implicación, por supuesto, también en todo el ramo docente, porque la central de alguna manera rige al país en lo que tiene que ver, pues, con todas las categorías educativas. Pero en la calle, valorando la calle, tú que eres hombre de la política, analista, ¿cómo ves el tema? ¿Sientes que de Bueno, verdad esta actitud del pueblo así expresamente movilizado, sin líderes adelante, empujará los nuevos cambios y surgirán nuevos liderazgos? bueno, yo creo, en primer lugar, las elecciones en la universidad están pautadas para el 26 de mayo, cuestión que luce interesante. No se había hecho antes porque el propio organismo electoral, como una política del gobierno de Chávez y Maduro, había negado sistemáticamente las elecciones con la idea de que se disolvieran tanto las estructuras de las universidades nacionales como las estructuras del movimiento sindical y los gremios. Pero resulta que no se han disuelto, porque no es una motivación superficial, son las organizaciones que deben y tienen que mantenerse. Y por cierto que en la Universidad Central tú bien sabes que el gobierno fue derrotado en todas las facultades, incluyendo la Facultad de Educación, que habían supuestamente ganado una rectificación de votos, fueron derrotados por poco margen, pero fueron derrotados. Ahora, la movilización en Venezuela, como todos sabemos, ha partido de un punto social y económico, cuestión que es muy importante porque diferentes gremios se han unido, siguen trabajando juntos, eh, y eso es altamente positivo en todos los estados de la República, porque hay estados donde no ha llegado la información. Anoche llegaba la información de Carúpano, Ujú. una movilización extraordinaria, del Zulia, extraordinaria, del Estado portuguesa, que ha sido un feudo del sector oficial desde el año 99. Bueno, ha sido una cosa extraordinaria. Ahora bien, esta movilización, indudablemente que está en los parámetros sociales y económicos, porque no se le ha querido dar una significación política. Yo te lo voy a analizar brevemente. Las personas en Venezuela le han perdido la fe a las movilizaciones cantadas como políticas. ¿Por qué? Porque la gente acude y los dirigentes sencillamente han utilizado este caudal para negociaciones con el régimen. Ujú. Es decir, cuánto tienes, cuánto vales. Entonces, eso a lo largo de los años se ha venido modificando, y en estos momentos, precisamente la señora Elsa Castillo, que es una de las Una líderes del lideresa movimiento. sorprendente y novedosa. Exacto. Ella, a nombre de los gremios que están acordados en el trabajo que vienen haciendo, está convocando las marchas, me imagino que en todas las capitales de estado, porque no tiene por qué ser Caracas, porque Caracas no es Venezuela, en todas las capitales de estado. Que no lo aclaró ella no lo aclaró ella en el video que pasó, pero que agrego yo que es en todas las capitales de estado, porque la solución del problema de Venezuela es nacional, no es local en Caracas.
Exacto. Y bueno, me comentaba alguien que en la última marcha que se convocó para el Ministerio de Educación, el gobierno para contrarrestar convocó una marcha no de maestros, sino de los muchachos que tienen ellos en diferentes programas desde el Parque Carabobo, que eran muchachos de 16 años, que una marcha política, porque ninguno de ellos está trabajando ni ha sido objeto de una persecución durante 24 años en su salario, porque para empezar son personas de 17 y 18 años. Entonces se acordó llevar la marcha de los educadores y del personal sanitario hasta la Defensoría del Pueblo. Ajá. Pero yo diría que la respuesta del gobierno es una respuesta política clásica, de hacer actos de imitación, y eso en esta oportunidad no les va a resultar. Primero, porque los contrarios a ello cambiaron. Ahora no son los políticos Exacto. acostumbrados a salir con colores de partido, ¿no? Ahora es un movimiento social que está abarcando todo el país. Y la respuesta tiene que ser en dinero. La respuesta, en primer lugar, tiene que ser satisfacer los salarios que, según los economistas, costaría, costaría 2.000 millones de dólares mensual para satisfacer salarios y deficiencias en los pautadas en contratos colectivos, por lo demás, la mayoría de ellos, deficiencias en el sistema socioeconómico, sanitario, etcétera, etcétera. De tal manera que la lucha política, que como hemos dicho otras veces, es dinámica y cambia de actores rápidamente, en esta oportunidad tiene esa particularidad, que es un planteamiento social. Por cierto, que te debo comentar, que no me lo has preguntado, tengo en mis manos un informe de los maquilladores de las Naciones Unidas. Este es un informe suscrito por la Organización Mundial de la Salud, Alimentos y Agricultura FAO, UNICEF Infancia, Desarrollo Agrícola FIDA, Programa de Alimentación Mundial. Ellos dicen en un informe que presentan que en Venezuela 6.5 millones de personas están subalimentadas. Esto es falso, absolutamente. ¿Por qué? Porque la condición de Venezuela, 6 millones de personas subalimentadas, es normal en cualquier país latinoamericano. Sí. Cuando estamos hablando de una pobreza crítica que está en el 75 a 76%, quizás 80%, esta cifra es falsa. Y esto lo denuncio ante la comunidad latinoamericana. Los organismos de las Naciones Unidas se han venido prestando para maquillar resultados de tal manera que en foros que pudieran ocurrir más adelante, el gobierno de Venezuela pueda utilizar estas cifras que a la larga indicarían un resultado. Bueno, se está trabajando, en verdad es alarmante, pero no es categóricamente alarmante. Y Sí, bueno, con eso pasan la el página. típico discurso, pero es que estamos hablando de un sector, por ejemplo, el de educación, que en su totalidad está depauperado, los centros educativos destruidos. La universidad lo intentaron y también lo lograron con los 5 núcleos de la Universidad de Oriente, que no operaron más nunca porque los desvalijaron. Los maestros perdieron el IPASMED, que era el Instituto de Servicio Asistencial para ellos, tampoco lo tienen, aparte de los sueldos bajísimos. Entonces, frente a esa realidad, por más que la ONU se esfuerce, nadie le va a creer. Es lógico que nadie le crea. Y se ve, como dices tú, que son unos maquilladores de estadística para confundir a la gente y tal vez pues porque del régimen algo de provecho obtienen y no de la gente. Entonces, dejan a la gente de lado y se enfilan a apuntar números que de alguna manera pues favorezcan al régimen. Eso es lo que yo siento que pasa siempre. Claro que ocurre así porque no te olvides que esta organización y todas las organizaciones que son escritas, las agencias, que son un número enorme, quizás 12, 14 o 16, están dirigidas estrictamente a aceptar la realidad, pero a maquillarla de tal manera
que no sea determinante, que el juicio no sea determinante. Exactamente. Y eso lo sabemos, porque eso es así, porque todo eso está estructurado en un programa de dominio mundial, cuyo brazo es el Foro de Sao Paulo, brazo político. Político. Entonces tenemos que estar claros en eso, y esto hay que denunciarlo como una falsía. Por lo demás, sí hay que seguir. Lo que pasa es que la gente no, ahora es que los latinoamericanos están entendiendo cómo es el problema que tienen planteado por delante. No es un problema nacional, es No, es un problema hemisférico, es hemisférico. hemisférico. Sí. Porque como me decía alguien, un profesor mío, en un posgrado de politología, que ellos aspiraban dominar todo, incluyendo a México, que no lo tenían, para luego tratar de sentar a los Estados Unidos de tú a tú, enfrentarlo de tú a tú. Eso no se va a dar, eso no se No, va a dar, inclusive la visita de Biden, que es un hombre débil por lo demás, sí, a México, desinfló a Obrador. Obrador no totalmente. da respuesta porque México no puede dar respuesta a los Estados Unidos, porque es un país dependiente de la economía de los Estados Unidos. Claro. Entonces, esas son tonterías. Sí. Inclusive en Brasil, como ya comentamos en una oportunidad anterior, Lula logró posesionarse porque hizo una serie de pactos interesantes que le garanticen, digamos, un primer año de gobierno, lo cual un sector, no de, un sector religioso, porque resulta que los grupos de Bolsonaro o están en unas iglesias evangélicas que tienen más de 50 millones de adherentes en Brasil. Sí, Y señor. esto es importante decirlo porque esa cifra está entre 60 millones de los seguidores de estas iglesias evangélicas que no son las que conocemos, pues. Sí, Entonces estos elementos, estos formadores, son personas que no tienen ninguna racionalidad política, sí. ninguna. Y entonces, bueno, actúan así como actuaron, etcétera, etcétera, y seguirán actuando, pero ya ese es un asunto que escapa al control político, porque ellos no, primero si estuviéramos en Venezuela diríamos, bueno chicos, vamos a hacer una cosa, organiza un partido político y lánzate, Sí. porque no me vas a venir con una religión a querer participar en política como te da la gana y la política eh, tiene sus límites, tiene sus normas, Y tiene sus códigos, sí, por supuesto. tiene sus La verdadera códigos. política con P mayúscula. Porque es que Claro, en Venezuela, Héctor, nos acostumbramos a ver dirigentes que se ponían una franela hoy y otra mañana. Y eso definitivamente la colectividad lo asumió, oye, como un modus vivendi muy, muy provechoso, ¿no? Pero resulta que a la larga esas cosas se ponen en evidencia y entonces se pierde lo que es la doctrina política, el liderazgo, los principios, los valores éticos, y en consecuencia, pues la que sale perjudicada finalmente es la población, porque como dices tú, los líderes van y negocian con el régimen de turno y no les importa, pues y dejan a la población abandonada. Así ocurría, iban dirigiendo las marchas, pero al tercer día, como eran fuerte y musculosa la marcha, entonces esperaban que los llamaran, negociaban, se replegaban y los manifestantes quedaban huérfanos de apoyo. Hoy día no, hoy es al revés, hoy es la población como tal la que está liderizando sus propias búsquedas y sus propias conquistas. evidentemente, porque ha habido una, Aprendieron eh, a no confiar en a- ciertos políticos. aprendieron que no, que es el momento del pueblo, de la gente independiente políticamente. Yo no diría tanto el término sociedad civil, porque No, como tú sabes, en Venezuela, un grupito de clase media acomodada se apoderó del término y destruyó la concepción. Y empezaron ellos a negociar. Todos los eh, partidos de la clase media de este país, ahí están negociando con el gobierno. Ahí está Fuerza Vecinal, que así es, maneja Baruta y Chacao, así es. negociando con el gobierno, Sí, poniendo los servicios del aseo urbano y otros servicios municipales con una voracidad fiscal insaciable, cobrando 300 y 350 dólares mensuales por un servicio de aseo urbano que no le prestan a los negocios, porque los negocios son los que menos echan basura a la calle. claro, pero Héctor, es el clásico juego político que todavía pretenden sostenerlo. Ahí tienes tú a Zapatero apoyando a un supuesto candidato para
confrontarlo con el gobierno y darle legitimidad de elección a Maduro nuevamente. ¿Y qué tiene, Sí, yo vi, qué tiene que hacer Zapatero en Venezuela promoviendo y costeando la campaña de un líder político X? bueno, porque Zapatero se ha transformado en un agente Un internacional mercader de la política. del foro, ya no, del de Sao Paulo y el otro foro que crearon en Centroamérica. Y el de Puebla Eh, también. el de Puebla, bajo los auspicios de él, para trasladar recursos de Europa a esta lucha, pero Zapatero está liquidado en todos los aspectos. En su Y país no lo además, quiere nadie, en su país no lo quiere nadie. nadie, y en el caso de Venezuela, mañana cuando se escriba la historia de Venezuela, la contemporánea, dirán que hubo un gobierno, un sistema político que duró más de 2 décadas, que trató de controlar al pueblo venezolano y que no pudo, porque aquí se está dando lo que dijo Guzmán Blanco, este es un cuero seco, lo pisas por un lado y se levanta por otro. Así Venezuela no tiene vocación sumisa. no tiene, para Eso tiene que nada. entender los Sí, dictadores de todo el mundo, venga quien venga. sí. Y no han podido. En Venezuela no han podido imponer nada, porque inclusive la base social que tenían la, la dilapidaron y bueno, lo que tienen es una serie de gente, no tienen pueblo, No tienen tienen pueblo. una estructura burocrática, tienen unos programas como estos muchachos, Chamba Juvenil, el otro y el otro, que los Bah, llevaron a esta manifestación para simular que eran maestros. El mundo ya conoce toda esa estrategia del comunismo internacional, sí. toda. Bueno, Héctor, Y pero por eso fíjate es, bien, estamos claros en que todos estos panoramas están perfilando unos nuevos vientos en Venezuela. Pero hoy supe que en la próxima marcha que se va a hacer, no sé si es hoy, mañana o cuando, el 23 de enero, se van a sumar los universitarios y se van a sumar otros sectores, lo que de alguna manera nos aproxima a un empujón bien fuerte a favor de la causa libertadora, porque el pueblo entero, con todas sus instancias gremiales, profesionales, sin líderes políticos adelante, es la que está empujando y a quienes les corresponda tomar decisiones a lo interno y a lo externo, que tiene que venir un apoyo internacional a esas movilizaciones, yo creo que ahí las cosas van a cambiar para bien. bueno, evidentemente que por ahora estas manifestaciones tienen un carácter socioeconómico. Sí, Ahora pero bien, vendrán momentos en que, como dicen los Estados Unidos, pues, Venezuela tiene que llegar a una elección, pero a una elección no en los términos del CNE o de los organismos oficiales, sino una elección seria con una depuración de un rep en la cual quepan todos. Y hay una declaración de algunos líderes políticos, María Corina Machado, entre otros, han expresado, ella expresó que en una elección primaria que se hiciere, la votación debe ser manual, lo que indica dos cosas. Primero, que por primera vez ella dice o se desprende que ella estaría dispuesta a participar en una elección como precandidata. Cuestión que es positivo por los densos sectores que tiene y se habla de que Guaidó también se metería. Yo le aconsejaría a Juan Guaidó que lo haga sin ningún partido político, exacto. porque si acepta la postulación pretendida de que planteó Leopoldo López de que Voluntad Popular lo postularía, se irían abajo todo, absolutamente todo, porque Ahora, lamentablemente, la constitución permite que así como un concejal se puede postular a motu propio, un candidato a presidente lo haga sin el respaldo de ninguna etiqueta partidista. bueno, él puede ser postulado por un frente independiente. Ah, ok, ok. Eso es, lo que Porque pasa es tiene, que exacto, tiene que fijar una etiqueta en el tarjetón y tiene que poner una él denominación, hasta ¿no? ahora no ha dicho más nada, pero debe hacerlo, porque una vez que se logre esta elección, que es el 23 de junio, es importante porque esta elección puede significar que el que quede candidato y los que compiten se transformen en voceros para exigir, para exigir unas condiciones, con el apoyo de aquí mismo, de la comunidad internacional, unas condiciones. Por Exacto. unas condiciones, las elecciones no pueden ser hechas en base a lo que diga el sector oficial exclusivamente, con CNE, como que están planteando ahora, un nuevo CNE hecho a su medida. Entonces, claro, es necesario estar claro en que las cosas tienen que ser diferentes.
Venezuela está luchando con mucha fe y tiene que seguir luchando con mucha fe. Así es. En algún momento, los sectores no ingenuos, los sectores de la comunidad internacional que entiendan eh, cómo son las cosas, pueden presionar con más ahínco, porque te voy a decir una cosa. Hay una declaración del doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que él se queja de que no han bajado los recursos, los 3.200 millones de dólares que se acordaron en México con la plataforma unitaria. Entonces, a mí me parece que esa es una declaración, una confesión, porque ¿qué está diciendo? Que los recursos los va a manejar un sector Exacto. Él los que quiere no era para como él. decían, Ellos quieren para su gobierno, para que ellos. no era como decían que la ONU. Entonces, eso es una cortina de humo que era la ONU. Sí. Y Eso hay te que digo que, clarificarlo y esta semana vamos a indagar al respecto. sí, Indaga tú sí, por tu lado, que yo también voy a indagar por aquí por los sectores económicos que tienen vinculación con nosotros en Radio Victoria, ojo con eso televisión. Y la semana que viene tocamos ese punto en detalle porque esto hay que clarificarlo y es un chantaje lo que está utilizando Jorge Rodríguez cuando plantea pues que le tienen que entregar los recursos para continuar el diálogo. Primero que sí, la cosa que, el diálogo hasta ahora no ha sido fructífero para nada, ni se ha planteado con quienes corresponde. O sea, hay dos sectores allí que de ninguna manera son representativos 100% del pueblo no, ahí la venezolano. mayoría de los que están no son representativos. Por eso, Esa mesa de diálogo no es un parapeto, es realmente, un parapeto. eso no tiene nada, ni los integrantes tienen ninguna influencia en No, Venezuela en ningún, no en ni han sido ningún, seleccionados tampoco en la consulta a los distintos sectores privados, públicos y no, gremiales no, y entonces, profesionales. te digo que, y ellos dicen que para poder continuar, nosotros queremos un diálogo, pero un diálogo para hacer unas elecciones serias, no ese diálogo previo de ir No, cediendo terreno y no, cediendo es que todas lo las que queremos cosas. es cambio de sistema, chico, y punto. Claro, Nada. entonces ojalá que se entendiera así. Por supuesto, como te he dicho, el problema de Venezuela necesita una elaboración teórica, institucional, analítica, porque todos los factores tienen que estar adentro. Bueno, Porque por eso nosotros, yo comencé el programa de hoy diciéndote que la Universidad Central de Venezuela y su gremio docente tradicional están conscientes de que los cambios tienen que venir primero por el cambio de toda la plataforma directiva, que venga con un nuevo enfoque para generar nuevos pensas, nuevas formulaciones programáticas y cambiar los esquemas educativos a nivel superior, que de allí se desprenderían los cambios también en las otras instancias educativas, porque la central, pues con la trayectoria que tiene y el aval que tiene de haber formado a los verdaderos talentos venezolanos que hoy día son reconocidos afuera, tiene que ser el ente que sirva de eje para empezar a cambiar esas cosas. Y lo mismo tiene que claro, ocurrir en las otras esferas del quehacer nacional, pues, y en esa lucha es que tenemos que enfilarnos. las universidades nacionales, pues que ellas están trabajando en Sí, coordinación, el CUNY, coordinadamente, por eso sí, América, pero con Carabobo. la central siempre pues como la punta de lanza, porque así ha sido reconocida mundialmente, pues, Sí, sí, cómo no. y Bueno, y tiene, la Universidad Central de Venezuela ha sido democrática y han convivido todas las tendencias, exacto. todos en absoluto, somos egresados de allí. Sí, no, y ha generado Y, verdaderas luchas políticas y sociales en su momento, pues. y yo creo que se están dando las condiciones. Hay aire fresco en el ambiente. Entonces, Sí, bueno, hay la un semana aire que viene, fresco. sí, Nosotros veremos cómo van las cosas. Ahora, en otro aspecto, es bueno también señalar que observo que en el plano internacional hay un buen ambiente. Eh, Hay una firmeza, por ejemplo, el gobierno de Perú, la señora Boluarte. sí. Bueno, ella dijo en estos días que le decía a todos los que pedían su renuncia que ella no iba a renunciar, porque eso no es una cuestión de ella, es la sociedad política del Y Perú, la institucionalidad de la Perú, pues que así lo institucionalidad establece, pues. la que la puso ahí. Exacto. Y se ha pretendido por la vía insurreccional, que es la que usan en Ecuador, donde no tienen el poder, usan la vía insurreccional en forma categórica. Bueno, Entonces, Ahí está Evo Morales atizando en la frontera, pues para crear conflictos, ¿entiendes? Con el propósito de desvirtuar la institucionalidad, pero creo que le salió pues a tiempo el señalamiento y tuvo que replegarse.
Oye, que tienen que replegarse porque tienen que entender que Él la no es peruano, democracia, chico, él no es peruano, pero es que claro, y quieren, no hay quieren unilateralismo, ¿no? Eso no lo podemos aceptar en América Latina. sí. Nosotros hemos siempre luchado por una sociedad plural donde todos quepan. Cuando los marxistas los perseguían, nosotros le tendíamos la mano. Venezuela Eso refugió a muchísimos de muchos países. en los años 70. Yo me acuerdo mucho bueno, todos, yo mismo contribuí mucho a eso, pues apoyar a mucha gente y que nos integráramos y que fuéramos un factor. ¿Por qué? Porque era necesario, Sí. porque era necesario. Y No, eso tenemos que, no, y hoy día está volviendo a ser necesario porque es que hay mucha dispersión ideológica y mucha improvisación y mucha irresponsabilidad de muchos políticos también. América Latina tiene que buscar su propio camino. Sí. Yo me recuerdo mucho que No, y no es aliándose con mafias, ni aliándose con grupos criminales, ni aliándose con propuestas ideológicas traídas por los cabellos, sino las doctrinas políticas están escritas hace mucho tiempo y todas tienden y propenden a lo positivo. La que traiga lo claro, negativo, pues definitivamente hay que execrarla o hay que proscribirla. Y punto. claro, no nos conviene. Mira, José Antonio, tenemos que jugar una carta de firmeza, de democracia. América Latina tiene que hacerse respetar. Ha sido ignorada por los grandes medios mundiales, los grandes países de Europa no nombran a América Latina. No, para nada. Estaba viendo hoy, renunció la primera ministra de Nueva Zelanda, Sí, que queda muy lejos de sí, Europa, y esa es una noticia importantísima para ellos. sí, sí. Entonces, para nosotros nada. Bueno, Héctor, de todos modos, el tiempo se nos está acabando ya, pero sé que si nos ponemos a hablar aquí pasamos el día porque son muchos los temas que nos ¿Cómo no? corresponde manejar, pero vamos a irlos entregando gradualmente semana a semana. Espero tener esta entrevista que la reproduzca para ver si puedo, No, para yo poder siempre te las enviar, mando, ¿no? pero creo que en esta semana pasada no la recibí. Vamos a ver si es posible. No, yo te la envío siempre. Si no te la envío, te estoy enviando siempre el link para que tú la enganches. ¿Cómo no? Está bien. Bueno, ¿No? un saludo a toda la América. Somos Ok. un subcontinente de primera, Y aquí con queremos ser personas de primera. abanderados en la defensa de ellos uno a uno en función de la libertad y la democracia. No queda otra. Claro que Pues, sí. un Bueno, abrazo, pues. buenos días. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.